Un viento gélido azotaba los árboles mientras Margaret se agarraba el vientre hinchado y veía cómo se cerraban las puertas del pueblo a sus espaldas, desterrada, expulsada como una refugiada solo 2 semanas antes de que su hijo viniera al mundo. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas al caer la noche, pero la determinación ardía en sus ojos. El bosque, que siempre había aterrorizado a los aldeanos, ahora le ofrecía su único refugio. Con nada más que un pequeño hacha y la ropa que llevaba puesta, se adentró en los antiguos bosques. Los días se convirtieron en semanas mientras sus hábiles manos daban forma a la madera caída para construir paredes y a las ramas para hacer un techo. ¿Qué dirían los aldeanos si supieran lo que estaba construyendo en lo profundo de esos bosques temidos? ¿Descubrirían alguna vez el verdadero poder de lo que había creado cuando la habían dejado sin nada? Margaret apretó el colgante de madera que colgaba de su cuello mientras los recuerdos la inundaban. 6 meses antes, los mismos aldeanos que la habían expulsado habían buscado su toque curativo. Las manos de su abuela habían tallado este colgante, intrincados remolinos de roble, que representaban a las 5 generaciones de curanderos de su linaje. La fiebre ha bajado, le había anunciado a Martha, cuyo hijo había estado ardiendo de fiebre solo unas horas antes. El alivio en los ojos de la mujer había sido la mayor recompensa para Margaret. Dios te bendiga, Margaret. No sé qué haríamos sin tus remedios, le había susurrado Martha, poniéndole en las manos una barra de pan recién hecho. El anciano Thomas, con su rostro severo y su barba canosa, había asintido con aprobación desde la puerta. Tu abuela estaría orgullosa. Llevas bien su don. Eso fue antes de que empezaran los rumores. Antes de que las miradas se volvieran sospechosas, antes de que Rebecca, que había sido su mejor amiga, comenzara a difundir rumores sobre poderes oscuros y sobrenaturales, William la habría defendido. La mano de Margaret se movió del colgante a su vientre en crecimiento. William llevaba 6 meses muerto. Se lo había llevado el mismo río que había proporcionado pescado a su pueblo durante generaciones. El cuchillo de caza que él le había regalado, ahora metido en su cinturón, era el último regalo de sus manos. Tus remedios funcionan demasiado bien, le había espetado Rebecca junto al pozo pocos días antes del destierro de Margaret. Ninguna medicina natural cura la fiebre manchada tan rápidamente. La recuperación de los niños fue antinatural. Margaret había intentado razonar. Simplemente utilicé lo que nos proporciona el bosque. Las mismas plantas que recolectaba mi abuela. Tu abuela conocía los límites. Rebecca la había interrumpido, con la voz resonando entre las mujeres reunidas. Ella no se aventuraba en las partes oscuras del bosque donde crecen las plantas prohibidas. Las acusaciones se habían extendido como la pólvora. Cuando otros 3 niños se enfermaron con síntomas misteriosos, los padres aterrorizados miraron a Margaret con sospecha en lugar de esperanza. El anciano Thomas había acudido a su pequeña cabaña en las afueras de la aldea. Su habitual confianza había dado paso a una incómoda vacilación. El consejo está preocupado, Margaret. No he hecho más que curar, había respondido ella, sintiendo cómo su bebé daba una patada, como si estuviera de acuerdo. Los métodos. Algunos dicen que te han visto recogiendo plantas más allá del viejo roble. Esos bosques están prohibidos. Sus ojos no se habían encontrado con los de ella. Hay rumores de brujería. Brujería. La palabra había quedado suspendida en el aire como veneno. Yo uso los mismos remedios que me enseñó mi abuela. Tu abuela no curó la fiebre manchada en una sola noche, había respondido él. Hay cosas en las que no se debe interferir. La votación se celebró 3 días después. Expulsión temporal, dijeron, hasta que naciera su hijo y se pudieran evaluar adecuadamente sus influencias antinaturales. Por la protección del pueblo, alegaron, por la seguridad de todos. Los dedos de Margaret recorrieron las familiares ranuras del colgante. No se le escapó la ironía. El mismo conocimiento que la había hecho indispensable ahora la había convertido en peligrosa. El recuerdo de la última reunión del consejo estaba muy presente. Rebecca de pie ante los ancianos. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras describía extraños conjuros que afirmaba haber presenciado. Los rostros de los aldeanos, personas a las que había traído al mundo, personas a las que había bajado la fiebre y cuyas heridas había curado, se apartaban de ella con miedo. Solo la anciana Mabel había hablado en su defensa. Esto es una locura. Por el amor de Dios, está embarazada. Pero el miedo era una fuerza más poderosa que la gratitud. La decisión estaba tomada. Vuelve después de dar a luz,
le había dicho el anciano Thomas, sin mirarla a los ojos. Si no hay complicaciones, quizá el consejo reconsidere su decisión. Ahora, mientras la oscuridad del bosque la rodeaba, Margaret sentía el peso de generaciones de conocimientos curativos. Su abuela le había dicho una vez que la verdadera curación no provenía de las plantas en sí, sino de comprender su lenguaje. El bosque habla a quienes están dispuestos a escuchar, le había dicho. Esa noche, con las puertas del pueblo cerradas tras ella, Margaret tendría que escuchar con más atención que nunca. El cuchillo de caza reflejó la luz de la luna cuando Margaret lo desenvainó. William se lo había entregado en su primer aniversario. El bosque provee a quienes lo respetan, le había dicho, enseñándole a leer huellas e identificar plantas comestibles. Nunca había imaginado que esas lecciones se convertirían en sus salvavidas. El viento aullaba entre los pinos centenarios mientras Margaret se acurrucaba contra un tronco caído. Era su primera noche fuera de los límites de la aldea. La oscuridad parecía viva, observándola con innumerables ojos invisibles. Cada crujido de una ramita le aceleraba el corazón. Las historias de la aldea sobre espíritus del bosque y bestias acechantes inundaban su mente. «Estaremos bien», susurró, con una mano en el vientre y la otra agarrando el cuchillo de William. El niño que llevaba dentro dio una patada en respuesta. La cara de William apareció en su mente, con sus ojos amables arrugándose en las comisuras cuando sonreía. Manos fuertes que podían fabricar delicados juguetes de madera, pero también luchar contra un ciervo que se resistía. Él ya les habría construido un refugio adecuado. «Recuerdo todo lo que me enseñaste», prometió a su memoria. «Mantendré a nuestro hijo a salvo». El amanecer irrumpió a regañadientes a través del espeso dosel. Margaret se obligó a levantarse, con los huesos doloridos por el frío suelo. Su vestido estaba húmedo por el rocío y el hambre le devoraba el estómago. El niño que llevaba dentro exigía alimento. No había tiempo para la autocompasión. Recordó las lecciones de William. Primero, agua. Siguiendo la ligera pendiente, Margaret escuchó los sonidos reveladores de un arroyo. El suave gorgoteo la llevó casi medio kilómetro más adelante, antes de que los árboles se abrieran para revelar un pequeño claro, dividido en dos por un arroyo cristalino. Margaret cayó de rodillas junto a él y llevó el agua fresca a sus labios resecos. Mientras bebía, vio por primera vez el claro, protegido por tres lados por un denso bosque, abierto a la luz del sol matutino, y con el arroyo que le proporcionaba agua fresca. Era como si el bosque hubiera preparado ese lugar para ella. «Aquí nos quedaremos», declaró. Sintió la primera chispa de esperanza desde que las puertas se cerraron tras ella. Con el cuchillo de William, Margaret cortó ramas de árboles jóvenes. William les había construido una vez un cobertizo durante una excursión de caza, cuando una lluvia inesperada los había atrapado durante la noche. Aún podía oír sus pacientes instrucciones. «La estructura debe ser resistente», Maggie le había explicado, utilizando el apodo con el que la llamaba. «Es mejor tomarse el tiempo necesario para construir un refugio adecuado que apresurarse y que se derrumbe durante la noche». Sus manos trabajaban con creciente confianza. Los músculos recordaban lo que su mente consciente había olvidado. Al mediodía, había construido un cobertizo básico junto a un gran roble. No era cómodo, pero mantendría a raya los elementos hasta que pudiera construir algo más sólido. Lo siguiente era la comida. El bosque a principios de primavera no era abundante, pero el ojo entrenado de Margaret divisó hojas de diente de león y cebollas silvestres. Un tronco podrido le proporcionó gusanos comestibles que se obligó a comer a pesar de su repugnancia. William había insistido en que los probara una vez. «En tiempos desesperados, el orgullo es mala compañía», le había dicho riendo, mientras el sol comenzaba a ponerse en su primer día completo de exilio. Margaret se sentó frente a una pequeña hoguera, otra de las enseñanzas de William, y evaluó su situación. Tenía agua, un refugio temporal, y había encontrado suficiente comida para calmar su hambre. Mañana comenzaría a reunir materiales para construir una estructura más permanente. El cuchillo que tenía en la mano era más que una herramienta. Representaba la fe de William en su fuerza. Se habían casado jóvenes, ella con apenas 17 años y él con 20. Los chismosos del pueblo habían apostado a que su unión no duraría ni una temporada. En cambio, habían compartido 5 años de profundo amor antes de que el río se lo llevara. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías». William se lo había dicho a menudo.
Margaret nunca le había creído hasta ahora. El niño que llevaba dentro volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. Tu padre ya estaría muy orgulloso de ti, susurró, colocando la palma de la mano sobre el movimiento. Luchando incluso antes de haber dado tu primer respiro, la noche volvió a caer, pero el bosque parecía ahora menos amenazador, y el susurro de las criaturas nocturnas se convirtieron en una extraña nana. Mientras Margaret se dejaba llevar por el sueño, su mano permaneció sobre el cuchillo a su lado. El mañana traería nuevos retos, pero por ahora había sobrevivido. William le había enseñado a soportar el bosque, pero ella aprendería por sí misma a llegar a casa. Amanecía el tercer día de Margaret en el bosque. Su refugio improvisado había resistido una noche de llovizna, pero su hijo en crecimiento exigía una mejor protección. Hoy empezaría a reunir los materiales adecuados para construir una cabaña. El suelo del bosque ofrecía ramas caídas y madera muerta, regalos que no requerían talar árboles vivos. Margaret los recogió metódicamente, clasificándolos por tamaño y resistencia. Su abuela le había enseñado que tomar solo lo que se daba libremente mantenía la armonía con el mundo natural. Cerca de un tronco hueco, algo le llamó la atención. Una extraña raíz parcialmente expuesta por las recientes lluvias, y al igual que las pálidas raíces familiares de las plantas del bosque, esta brillaba con un inusual tono rojizo. Margaret se arrodilló para examinarla, sintiendo una atracción inexplicable. ¿Qué eres?, susurró con cuidado, excavando a su alrededor con el cuchillo de William. El sistema radicular se reveló gradualmente, intrincado, casi deliberado en su patrón. Su abuela le había mostrado todas las plantas medicinales de estos bosques, pero ésta seguía sin tener nombre en su memoria. Con cautela, Margaret cortó una pequeña sección y se la llevó a la nariz. El aroma era terroso, pero con toques de algo más dulce, como la miel dejada al sol del verano. Su instinto, agudizado por años de trabajo como sanadora, no percibía ningún peligro, solo potencial. Guardó el extraño fragmento de raíz en su bolsillo. Esa noche lo examinaría con más detenimiento. Al mediodía, Margaret había reunido suficientes materiales para comenzar a construir una pared adecuada para su vivienda. La colocó de manera que bloqueara el viento predominante, entrelazando ramas más pequeñas con otras más grandes, tal como William le había enseñado. El bosque nos proporciona todo lo que necesitamos, solía decir. Ahora comprendía la verdad de sus palabras. El bosque no solo ofrecía materiales, sino también lecciones de paciencia y adaptación. La pared fue tomando forma poco a poco, con los dedos ensangrentados por innumerables arañazos. Sin embargo, Margaret trabajó sin garras. El niño que crecía dentro de ella daba patadas como si le animara. El dolor de espalda, ahora constante, le recordaba que su tiempo era limitado. Al acercarse el atardecer, Margaret finalmente descansó contra su pared recién construida. Medio refugio era mejor que ninguno. Mañana completaría los lados restantes. Sacó la extraña raíz de su bolsillo. A la luz del atardecer, su color parecía aún más vibrante, casi palpitando con vida interior. La formación de Margaret como sanadora le había enseñado a identificar las plantas por sus características. El color y el patrón inusuales de esta raíz sugerían propiedades poco comunes. Su abuela había hablado una vez de las plantas del bosque que solo se mostraban a quienes las necesitaban desesperadamente. La magia más profunda de la curación, había dicho, llega cuando el bosque reconoce un corazón digno. Margaret había descartado esos cuentos como historias destinadas a entretener a los niños. Sin embargo, ahora, sola con este extraño descubrimiento, se lo preguntaba. Con cuidado, raspó una pequeña cantidad de la raíz con el cuchillo de William y la mezcló con agua del arroyo en una taza improvisada hecha con corteza doblada. El líquido adquirió un color rosa pálido y desprendió una fragancia que calmó sus pensamientos acelerados. ¿Qué daño podría hacer un sorbo tan pequeño?, razonó, llevándose la mezcla a los labios. El sabor era diferente a todo lo que había probado antes, amargo al principio, pero luego le invadió una sensación de calor por todo el cuerpo. Casi de inmediato, el dolor persistente en la parte baja de la espalda remitió. La energía fluyó hacia sus miembros cansados. Margaret jadeó ante la sensación. No se trataba de una planta medicinal cualquiera. La raíz poseía propiedades que escapaban a su comprensión. Sin embargo, su cuerpo acogió sus efectos sin resistencia. Esa noche durmió profundamente por primera vez desde su destierro, protegida por su refugio parcial,
y reconfortada por su extraño descubrimiento. En sus sueños, el bosque le hablaba no con palabras, sino con sensaciones e imágenes. Vio su cabaña inacabada terminada, con humo saliendo de una chimenea de piedra. Se vio a sí misma recogiendo plantas que los curanderos del pueblo nunca habían visto. Vio a su hijo corriendo bajo árboles centenarios que parecían inclinarse protectores sobre la pequeña figura. Margaret se despertó con las primeras luces del alba, con la mente despejada y renovada determinación. La extraña ruta le había mostrado posibilidades más allá de la mera supervivencia. El bosque no era solo un lugar de exilio, le ofrecía un nuevo comienzo, uno que algún día podría hacer que la aldea se arrepintiera de su decisión de expulsarla. Con nueva determinación, Margaret comenzó su cuarto día en el bosque. La extraña ruta estaba guardada a salvo en una bolsa en su cintura, su primer verdadero descubrimiento en esta nueva vida. Margaret dio un paso atrás para admirar su trabajo. 5 días de trabajo habían dado como resultado una sola pared, sólida, resistente, testimonio de su determinación. La pared medía casi 2 metros de altura, con ramas entrelazadas reforzadas con arcilla del banco del arroyo. No era bonito, pero la protegería del viento y la lluvia. Cuando se dispuso a coger más arcilla para sellar los huecos que quedaban, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Margaret jadeó, agarrándose el vientre hinchado. La sensación remitió al cabo de un momento, permitiéndole volver a respirar. «Demasiado pronto», le susurró a su hijo nonato. «Debes esperar hasta que te haya construido un hogar adecuado». El bosque parecía oscurecerse a su alrededor, a pesar del sol del mediodía. Otro dolor la invadió, esta vez más fuerte. Margaret se apoyó contra la pared que acababa de construir, sintiendo la textura rugosa de las ramas bajo sus palmas. La pared soportó su peso sin ceder, su primera creación en esta nueva vida. Tenía que trabajar más rápido. El niño no nacería hasta dentro de casi 2 semanas, pero su cuerpo le decía lo contrario. Margaret recogió más ramas caídas, ignorando los pinchazos que se producían con cada vez más frecuencia. La siguiente pared debía levantarse hoy. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia la aldea. Rebecca habría sido su comadrona, como Margaret lo había sido para los 2 hijos de Rebecca. Se habían prometido mutuamente este apoyo desde la infancia. Otra promesa rota. «Yo traje al mundo a la mitad de la aldea», murmuró Margaret, clavando una rama resistente en el suelo para formar un poste de esquina. «No fallaré al dar a luz a mi propio hijo». El tercer dolor la golpeó con tal fuerza que Margaret cayó de rodillas. No era un falso parto. Su hijo estaba llegando aquí, en medio de la naturaleza, sin ayuda, sin las herramientas adecuadas. Nubes oscuras se acumularon sobre su cabeza, como si su angustia las hubiera convocado. La brisa que había sido suave toda la mañana ahora traía un indicio de lluvia. Margaret miró con desesperación la única pared que había terminado. No sería suficiente. Se obligó a ponerse de pie y recogió ramas con nueva urgencia. No había tiempo para una construcción adecuada. Apoyó varias ramas grandes contra la pared que había terminado, creando un cobertizo rudimentario. No era lo ideal, pero le proporcionaría algo de refugio de la tormenta que se avecinaba. Cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, Margaret se arrastró dentro de su refugio improvisado. Otra contracción la invadió y se mordió el labio para no gritar. De todos modos, nadie la oiría. De su bolsa sacó la extraña raíz que había descubierto días antes. Sus efectos le habían dado fuerzas cuando el agotamiento amenazaba con abrumarla. Quizás ahora también le ayudaría. Margaret raspó una porción más grande que antes en su odre y lo agitó para disolverlo. El líquido brillaba débilmente en la creciente oscuridad de la tormenta. Bebió profundamente, rezando a los espíritus que habitaban esos bosques. El calor se extendió por su cuerpo, atenuando el dolor. Su mente se aclaró lo suficiente como para recordar su formación como comadrona. Necesitaba paños limpios, agua y algo para cortar el cordón umbilical. El cuchillo de William serviría para cortar el cordón. El agua de lluvia recogida en una olla grande tendría que bastar para limpiar. En cuanto a los paños, Margaret rasgó tiras de su ropa interior, la única tela que podía prescindir. Un rayo estalló sobre su cabeza, iluminando su rudimentario refugio. La lluvia comenzó a caer a través de los huecos del techo que había montado apresuradamente. Margaret se colocó de manera que la pared terminada la protegiera de lo peor del aguacero. Llegó otra contracción, más fuerte que la anterior.
Los extraños efectos de las raíces se desvanecían ante la intensidad del parto. Margaret apretó los dientes y se concentró en su respiración, tal y como había enseñado a innumerables mujeres. En el pueblo, el parto era un acontecimiento comunitario. Las mujeres se reunían para apoyar a la madre, aportando su experiencia y consuelo. Aquí, Margaret se enfrentaba al momento más peligroso de la vida de una mujer completamente sola. William susurró su nombre como una plegaria. Ayúdame a superar esto. La tormenta se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza su única pared. Era como si los propios elementos desafiaran su derecho a traer una nueva vida. Crujía siniestramente mientras el viento ponía a prueba su resistencia. La pared, su primer logro verdadero en el exilio, se mantenía firme contra el embate. Si esa pared podía resistir la tormenta, quizá ella también pudiera. Una contracción enorme la invadió, y Margaret supo que había comenzado la fase final. Su hijo nacería esa noche en ese rudimentario refugio, durante la peor tormenta que había vivido jamás. Venid, pues, susurró tanto a la tormenta como a su hijo. Mostradme lo peor que tenéis. Seguiré en pie cuando hayáis terminado. El amanecer irrumpió a regañadientes entre las nubes tormentosas que habían rugido toda la noche. Margaret yacía exhausta dentro de su maltrecho refugio, acunando un pequeño bulto envuelto en la manta de parto que había confeccionado con musgo y la corteza más suave de un abedul caído. La manta, rudimentaria pero eficaz, contenía su milagro. «Hemos sobrevivido», le susurró a la niña, cuyo diminuto rostro aún estaba enrojecido por la dura prueba del parto. «Contra todas las expectativas hemos sobrevivido». La tormenta había alcanzado su punto álgido justo cuando comenzaba la fase final del parto. Mientras Margaret empujaba con sus últimas fuerzas, un rayo cayó sobre un árbol cercano, iluminando el refugio con una luz blanca cegadora. En ese momento, su hija vino al mundo con un llanto fuerte y desafiante que parecía desafiar a la propia tormenta. Ahora, en la luz gris de la mañana, Margaret examinaba a su hija con el ojo experto de una comadrona. Dedos de manos y pies perfectos, ojos claros que ya parecían enfocar con una intensidad inusual, pulmones fuertes, evidentes en los potentes gritos que finalmente se habían calmado en gorjeos de satisfacción. Contra todo pronóstico, tanto la madre como la niña habían salido del peligroso parto sin complicaciones. Margaret sabía lo suficiente sobre el parto como para reconocer el milagro. A las mujeres del pueblo, atendidas por comadronas experimentadas y rodeadas de comodidades, a menudo les iba peor. La manta de parto había cumplido bien su función. Margaret la había tejido durante los breves descansos de la construcción del muro, incorporando los materiales más suaves que ofrecía el bosque. La había forrado con musgo, conocido por su capacidad para repeler insectos y absorber la humedad entre las capas. Había colocado hierbas con propiedades protectoras, el conocimiento de generaciones de curanderas, guiando sus manos incluso en el exilio. «Tu abuela te habría hecho una manta adecuada», le dijo Margaret a su hija, pasando un dedo por la mejilla del bebé, una tela tejida con protecciones bordadas. «Esta humilde manta del bosque tendrá que bastar». Sin embargo, al examinar su obra, Margaret sintió un orgullo inesperado. Esta manta representaba su adaptación al bosque, su creciente capacidad para transformar sus ofrendas en lo que necesitaba. Quizás era incluso más significativa que lo que habría sido una manta del pueblo. «¿Cómo te llamaré?», le preguntó al bebé, que la miró parpadeando con tranquila curiosidad. En el pueblo, a los niños se les ponía el nombre de familiares o santos. Aquí, en el bosque, esas tradiciones parecían lejanas, pertenecientes a una vida que Margaret ya no habitaba. Fuera de su refugio, la tormenta había dejado pruebas de su furia. Las ramas yacían esparcidas por el claro y su segunda pared, parcialmente construida, se había derrumbado. Sin embargo, su primera pared, la que los había protegido durante la noche, seguía en pie. Al igual que la propia Margaret, se había doblado, pero no roto. Mientras pensaba en el nombre de su hija, la mirada de Margaret se posó en unas diminutas flores blancas que, de alguna manera, habían sobrevivido a la tormenta. Crecían al pie de su pared, delicadas pero resistentes. «Flora», decidió Margaret. «Te llamaré Flora, hija del bosque».
La niña pareció responder al nombre, agarrando los dedos de Margaret con una fuerza sorprendente. En ese momento, algo cambió en la percepción que Margaret tenía de su situación. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta poder regresar al pueblo. Era el comienzo de algo nuevo, algo que pertenecía exclusivamente al bosque. Construiremos nuestro hogar aquí, le dijo a Flora. No solo un refugio, sino un verdadero hogar. La manta del parto sería la primera posesión de Flora, el primer objeto que le pertenecería en su vida en el bosque. Margaret decidió que la conservaría, como recuerdo de sus comienzos en ese lugar. Con movimientos cuidadosos, Margaret se levantó para examinar lo que quedaba de su refugio. La única pared y el cobertizo derrumbado no serían suficientes. Su hija merecía una mejor protección. Hoy descansaremos, le dijo a Flora, volviendo a acomodarse. Mañana construiremos. Como si respondiera a sus palabras, la luz del sol atravesó las nubes, proyectando patrones moteados a través de las ramas. El suelo del bosque humeaba suavemente, mientras el calor de la mañana evaporaba la lluvia de la noche. Margaret desenrolló ligeramente la manta de nacimiento, dejando que la luz del sol filtrada tocara la piel de su hija. «Bienvenida a tu hogar, Flora», le susurró. «El pueblo nos rechazó, pero el bosque nos ha aceptado. Quizás haya sabiduría en ello». Los ojos de la niña parecían seguir los patrones de luz y sombra, mostrando una conciencia que a Margaret le resultaba inusual. Esta niña, nacida de la tormenta y la soledad, ya parecía estar en sintonía con el bosque de una manera que Margaret apenas comenzaba a comprender. «Tú y yo», dijo Margaret en voz baja, envolviendo de nuevo a su hija con la manta, «aprenderemos juntas el verdadero lenguaje de este lugar». Pasaron 3 meses al ritmo de construir, recolectar y cuidar. El rudimentario refugio de Margaret se había convertido en una cabaña pequeña pero resistente. La única pared que las había protegido durante el nacimiento de Flora ahora formaba un lado de su hogar, un testimonio de aquella fatídica noche. En el centro de la cabaña había una piedra grande y plana, el hogar de Margaret. La había descubierto medio enterrada cerca del arroyo y había pasado días excavando para sacarla. La superficie lisa y ligeramente cóncava era perfecta para contener el fuego. Moverla casi le rompió la espalda, pero la piedra del hogar ahora servía como el corazón de su hogar. Flora yacía en una cama de musgo suave junto al hogar, observando las llamas bailar con una intensidad que a veces sorprendía a Margaret. A los 3 meses, su hija mostraba una conciencia más allá de lo que Margaret había observado en los bebés del pueblo. Sus ojos seguían los movimientos con una concentración asombrosa y rara vez lloraba sin una causa clara. «Eres una niña del bosque de pies a cabeza», le dijo Margaret a su hija, avivando el pequeño fuego que mantenía a raya el frío primaveral. La piedra del hogar irradiaba calor horas después de que las llamas se apagaran, una propiedad inesperada pero bienvenida. Margaret había descubierto muchos regalos similares del bosque durante sus primeros meses. La extraña raíz roja, que ahora crecía en un pequeño parterre cerca de la cabaña, había demostrado ser un poderoso remedio para el dolor y la fatiga. Las plantas, desconocidas para la medicina del pueblo, florecían en zonas que una vez le habían advertido que evitara. Un suave gorjeo en el exterior llamó la atención de Margaret. Abrió la puerta de la cabaña y encontró un petirrojo posado en una rama cercana, inclinando la cabeza con curiosidad. Este pájaro en particular llevaba casi una semana visitándola a diario, a veces trayendo ramitas o bayas que depositaba cerca de la puerta. «Gracias, amigo», dijo Margaret cuando el petirrojo dejó caer un racimo de bayas de color rojo brillante. Había aprendido a aceptar estos obsequios con gratitud. Las criaturas del bosque parecían sentirse cada vez más cómodas con su presencia, como si la hubieran aceptado como parte de su mundo. Flora arrulló desde el interior y el petirrojo ladeó la cabeza hacia el sonido antes de volar. Margaret recogió las bayas, perfectamente maduras y dulces, y las llevó dentro. La piedra del hogar lo había cambiado todo. Antes de encontrarla, cocinar era difícil, ya que el calor se escapaba en todas direcciones. Ahora la piedra concentraba el calor del fuego, lo que requería menos leña, y proporcionaba un mejor calor para cocinar y mayor comodidad. Margaret se arrodilló junto a ella y pasó la mano por su superficie lisa. La piedra había estado en el bosque mucho antes de su llegada, esperando a que ella descubriera su propósito. Como muchas cosas aquí, parecía haber sido colocada deliberadamente en su camino. «Tu abuela creía que los objetos podían tener poder», le dijo a Flora,
que la observaba con esos ojos inquietantemente concentrados. No solo las plantas y las pociones, sino también las cosas de la tierra, las piedras, la madera, el agua. Esta piedra de hogar se ha convertido en nuestro ancla. ¿No es así? Las paredes de la cabaña ahora estaban completas en los 4 lados, con un techo sencillo de ramas, cubierto de arcilla. Un agujero para el humo sobre la chimenea permitía que salieran los gases del fuego y al mismo tiempo impedía que entrara la lluvia. La vivienda era pequeña pero eficiente, lo que demostraba la creciente habilidad de Margaret. Afuera, la primavera había llegado por completo al bosque. El claro alrededor de la cabaña florecía con flores silvestres y nuevos brotes. Margaret había comenzado un pequeño jardín de plantas medicinales, trasladando especies útiles del bosque para cultivarlas a su alcance. Un crujido en el borde del claro llamó la atención de Margaret. Se tensó y extendió una mano hacia el cuchillo de William, que nunca estaba lejos. Una gran cierva salió cautelosamente de entre los árboles y miró la cabaña con evidente curiosidad. En lugar de asustarse, Margaret llevaba acompañando a William en sus cacerías. Nunca había visto a un ciervo acercarse a una vivienda humana con tanta audacia. La cierva dio otro paso adelante, y luego otro, hasta que finalmente se acercó lo suficiente como para que Margaret pudiera ver el suave subir y bajar de su respiración. Flora emitió un sonido de alegría desde el interior de la cabaña y, para sorpresa de Margaret, las orejas de la cierva se animaron. Se acercó a la puerta como atraída por la voz de la niña. «Quiere verte», susurró Margaret con asombro, levantando con cuidado a Flora y avanzando lentamente hacia la puerta. La cierva no huyó. En cambio, estiró el cuello hacia adelante, con las fosas nasales dilatadas al percibir el olor de Flora. Durante un largo momento, la mujer, la niña y la cierva se miraron en silencio. Luego, con un suave resoplido, la cierva se dio la vuelta y regresó sin prisa al bosque. «¿Has visto eso, mi Flora?», preguntó Margaret, aunque sabía que la niña no podía entenderla. «El bosque te da la bienvenida de una forma que nunca ha dado la bienvenida a los aldeanos». Esa noche, mientras yacían junto al calor de la chimenea, Margaret pensó en lo mucho que había cambiado todo. La aldea ya parecía un recuerdo lejano. Aquí, en torno a la chimenea, estaba echando raíces un tipo de vida diferente, que seguía los ritmos del bosque en lugar de las convenciones humanas. El verano florecía alrededor de la cabaña de Margaret. Lo que había comenzado como un pequeño parterre de hierbas trasplantadas se había convertido en un auténtico jardín. Filas ordenadas de plantas rodeaban la cabaña en círculos concéntricos, una disposición que Margaret nunca había visto en los jardines de la aldea, pero que había sentido instintivamente. Justo aquí, en el claro, el jardín de hierbas representaba meses de cuidadosa observación y experimentación. Margaret había organizado las plantas no por tipo, como dictaba la tradición del pueblo, sino por su relación entre sí. Las que crecían mejor juntas se plantaban como compañeras, creando armonías de crecimiento que producían medicinas más fuertes. «Mira cómo prospera la matricaria junto a la milenrama», le explicó Margaret a Flora, que estaba sentada apoyada en un cojín de musgo, observando a su madre trabajar. A los 6 meses, la niña ya mostraba una atención notable. En el pueblo, nunca las habríamos plantado juntas, pero aquí se fortalecen mutuamente. Margaret pellizcó suavemente las hojas de varias plantas y las colocó en una cesta tejida. Sus conocimientos sobre medicina herbal se habían ampliado más allá de lo que había aprendido en el pueblo. El bosque ofrecía remedios desconocidos para las enseñanzas de su abuela, plantas que parecían revelar sus propiedades solo después de que Margaret hubiera demostrado ser digna de sus secretos. La extraña raíz roja, que ahora Margaret identificaba como raíz del corazón, se había extendido por toda una sección del jardín. Sus propiedades seguían sorprendiéndola, ya que aliviaban el dolor, aumentaban la vitalidad y aceleraban la recuperación de heridas leves. Un ruido procedente del borde del bosque hizo que Margaret se pusiera en alerta. Instintivamente, buscó el cuchillo de William, que siempre llevaba en la cadera, y se colocó entre Flora y la posible amenaza. Un hombre entró tambaleándose en el claro, agarrándose el brazo. La sangre se filtraba entre sus dedos, manchando su áspera ropa de caza. Se quedó paralizado al ver a Margaret, con evidente sorpresa en su rostro barbudo. «¡Ayuda!», logró decir antes de caer de rodillas. Margaret dudó solo un instante. Lo que la había expulsado del pueblo
No había cambiado su juramento como sanadora. Se acercó con cautela, manteniéndose entre el desconocido y Flora. ¿Qué ha pasado?, preguntó, arrodillándose para examinar su herida. Un oso, jadeó. Cazando. No vi a Losesno. Margaret lo reconoció entonces. Tom, uno de los cazadores del pueblo. No era alguien que hubiera hablado en su contra en el consejo, pero tampoco lo había defendido. Estás lejos de los caminos del pueblo, observó ella, ayudándolo a dirigirse hacia la cabaña. Me desorienté después de que el oso atacara. He estado caminando durante horas. Sus ojos se agrandaron al ver el jardín ordenado y la robusta cabaña. Esto es inesperado. Margaret lo sentó en un tocón fuera de la puerta de la cabaña. Espera aquí. No estaba preparada para invitar a un aldeano a su casa. Todavía no. Del jardín de hierbas. Recogió lo que necesitaba con falta de práctica. Mil en rama para detener la hemorragia. Raíz de corazón para el dolor. Consuelda para curar y más. Flora observaba en silencio desde su asiento de musgo, inusualmente quieta. La herida era profunda pero limpia. Marcas de garras en la parte superior del brazo que habían desgarrado el músculo, pero no habían afectado a los vasos sanguíneos principales. Margaret la limpió con agua infusionada con agujas de pino y luego aplicó una pasta de hierbas trituradas. Esto te va a escocer, le advirtió, aunque su tono no denotaba mucha compasión. Tom siseó cuando el medicamento entró en contacto con la herida, pero no se apartó. Las historias sobre ti han crecido desde que te fuiste. Las manos de Margaret se detuvieron brevemente antes de continuar con su trabajo. ¿Qué historias? Algunos dicen que maldijiste al pueblo cuando te marchaste. Otros afirman que practicabas las artes oscuras. Él hizo un gesto de dolor cuando ella le apretó un vendaje de corteza de abedul. Cuando las cosechas fallaron tras tu partida, muchos culparon a tu influencia. Margaret sujetó el vendaje con finas tiras de corteza de sauce. ¿Y tú qué crees? Tom observó su jardín. En su cabaña el niño sano observaba desde cerca. Creo que has construido aquí algo extraordinario, algo que desmiente lo que decían de ti. Le entregó una pequeña bolsa de raíz de corazón seca. Prepara una pizca con agua caliente por la mañana y por la noche. Acelerará la curación y evitará la fiebre. Tom la aceptó con su mano buena. El consejo podría reconsiderarlo si supiera que te has establecido tan bien. Podrías volver. No tengo ningún interés en volver. Margaret le interrumpió, sorprendida por la convicción de su propia voz. Pero seguro que no pretendes criar a tu hija en aislamiento. Margaret miró a Flora, que había empezado a examinar una mariposa que se había posado cerca de su mano. Aquí no estamos aislados. Como para enfatizar su argumento, un zorro salió del borde del bosque y trotó con confianza hacia Flora. Margaret no sintió alarma. El mismo zorro había visitado regularmente, a veces trayendo ofrendas de conejos o ardillas. Se detuvo para mirar a Tom con ojos cautelosos antes de continuar hacia la niña. Tom puso cara de incredulidad cuando el animal salvaje olisqueó suavemente la mano extendida de Flora. Eso no es natural. Depende de cómo definas la naturaleza, respondió Margaret. Tu herida está curada. ¿Puedes encontrar el camino de vuelta al pueblo? Tom asintió sin dejar de mirar al zorro, que ahora se había acomodado junto a Flora. No se lo creerán. Entonces quizás sea mejor que no lo menciones. El tono de Margaret dejó claro que la conversación había terminado. Que tengas un buen viaje, cazador. Mientras Tom se alejaba, mirando hacia atrás, Margaret supo que las historias se difundirían independientemente de su discreción. Su jardín de hierbas había curado por primera vez a alguien fuera de su pequeña familia, un puente entre su antigua vida y la nueva que no había previsto construir tan pronto. 2 semanas después de la visita del cazador, Margaret encontró una pequeña ficha de madera colgando de una rama cerca de su jardín. En su superficie había tallado un símbolo sencillo, un círculo atravesado por una línea, una marca de cazador dejada deliberadamente para que ella la encontrara. Margaret dio la vuelta a la ficha en su mano. En el reverso había un tosco grabado de hierbas. Un mensaje, entonces, una petición tal vez, o un agradecimiento. Tu reputación crece, pequeña, le dijo a Flora, que intentaba mantenerse en pie, agarrándose al borde de una cesta de jardín. A los 7 meses, su hija se desarrollaba más rápido de lo habitual entre los niños del pueblo. Margaret se preguntaba si los alimentos del bosque o el extraño corazón rojo que consumía mientras amamantaba habían contribuido a este crecimiento acelerado. La ficha representaba un cambio significativo.
La noticia de su vida en el bosque y sus habilidades curativas se difundiría a través de las historias de los cazadores. Margaret no estaba segura de cómo se sentía respecto a este acontecimiento. Una parte de ella valoraba la soledad y el alejamiento de la política del pueblo. Otra parte, la sanadora entrenada para servir a los demás, reconocía la importancia de sus dones. Margaret colgó la ficha sobre su puerta, aceptando lo que representaba. Si otros aldeanos buscaban su ayuda, no los rechazaría, pero tampoco volvería al lugar que la había rechazado. Dentro de la cabaña, Margaret echó leña al fuego de la chimenea. Se acercaba el otoño, trayendo noches más frías que requerían calefacción más frecuente. Sus reservas de hierbas secas colgaban de las vigas, una abundancia mayor que la que había tenido en el pueblo. Cuando el crepúsculo se instaló sobre el bosque, un movimiento en el borde del claro llamó su atención. Margaret miró a través de la única ventana de la cabaña, hecha con un marco de ramas dobladas y cubierta con vejiga de ciervo translúcida. 3 figuras permanecían medio ocultas entre los árboles, observando su cabaña, sin acercarse, simplemente mirando. Margaret reconoció la postura de los hombres del pueblo, cansados, inseguros, agarrando sus armas para sentirse seguros frente a los temores del bosque. Los observadores permanecieron allí durante casi una hora antes de retirarse en la creciente oscuridad. No habían venido a hablar con ella, sino a confirmar las historias de los cazadores, a ver por sí mismos a las brujas que habitaban en los bosques. Le dijo Margaret a Flora, que observaba a su madre con esos ojos inquietantemente perspicaces. Siempre lo han hecho. A la mañana siguiente aparecieron pruebas de más visitantes nocturnos. Había huellas alrededor de la cabaña y el jardín, algunas tan cerca que parecían haber mirado por las ventanas. No se había tocado nada. Eran misiones de reconocimiento, no incursiones. Margaret pensó en colocar alarmas o trampas, pero finalmente decidió no hacerlo. «Deja que miren», le dijo al zorro que se había convertido en el compañero inseparable de Flora. «No encontrarán nada que justifique sus miedos». 3 días después, una joven apareció en el borde del claro, con un bulto apretado contra el pecho. A diferencia de los observadores furtivos, gritó directamente, «¡Curandera! ¡Busco a la curandera del bosque!». Margaret salió de su jardín de hierbas, limpiándose la tierra de las manos. «Aquí estoy», dijo la mujer, dando un paso adelante y revelando un bebé envuelto en el bulto, de unos 6 meses, con los ojos brillantes y la respiración entrecortada. «Mi hijo», explicó con voz quebrada. «El sanador del pueblo dice que es la enfermedad del desgaste, que no se puede hacer nada». Margaret reconoció a la mujer, Mary, que una vez había traído huevos para intercambiarlos por remedios para el dolor de cabeza. No había hablado en el consejo de destierro. «Tráigalo aquí», le indicó Margaret, llevándola a un banco cerca del jardín. Mientras examinaba al bebé, Flora salió gateando de la puerta de la cabaña, seguida de cerca por el zorro. Mary se quedó sin aliento al verlo, pero siguió concentrada en su hijo enfermo. El bebé sufría de congestión pulmonar, no de la enfermedad degenerativa. Era una afección grave, pero tratable con los medicamentos adecuados. Medicamentos que Margaret había descubierto en el bosque y que el curandero del pueblo no conocía. «Puedo ayudarlo», dijo Margaret, mientras ya recogía plantas específicas de su jardín, «pero debe quedarse aquí durante 3 días. El tratamiento requiere una aplicación frecuente». Los ojos de Mary se movían rápidamente entre su hijo enfermo y la extraña escena de la hija de Margaret, con su cabello revuelto, jugando con un zorro. «Dicen que ahora practicas las artes de la brujería». Las manos de Margaret se detuvieron sobre sus hierbas. «Y, sin embargo, has venido». «No tenía otra opción», admitió Mary. «Mi hijo se está muriendo». «Entonces confía en lo que ves, no en lo que oyes». Margaret trituró la raíz del corazón hasta convertirla en una pasta y la mezcló con otras hierbas. «Soy la misma curandera de siempre, pero ahora con más conocimientos». Mientras Margaret administraba el primer tratamiento, Mary observaba a Flora, que había empezado a clasificar piedras de colores con una precisión sorprendente para su edad. «Tu hija parece diferente». Margaret terminó la frase por ella. «Sí, el bosque la ha moldeado como me ha moldeado a mí». La respiración del bebé se calmó casi inmediatamente después de tomar la medicina de Margaret. Mary abrió mucho los ojos ante la rápida mejoría. «¿Cómo aprendiste esto? No se parece a ningún remedio que haya visto», dijo Margaret, señalando el jardín organizado,
la cabaña y el claro que se había convertido en su dominio. El bosque me enseñó, como enseña a cualquiera que escuche atentamente. Esa noche, mientras Mary dormía junto a su hija, que mejoraba, Margaret talló una pequeña ficha de madera con un sencillo diseño de un manojo de hierbas. El mensaje del cazador había creado un camino entre su nueva vida y la antigua. Quizás esta ficha se convertiría en su respuesta, una firma para aquellos que recibían su curación. Un año había transformado la pequeña cabaña de Margaret en algo extraordinario. Lo que comenzó como un simple refugio ahora se erigía como una vivienda resistente con una ampliación que servía como su espacio de curación. La ampliación requirió una cantidad considerable de madera, largas vigas extraídas de árboles caídos que Margaret había arrastrado desde las profundidades del bosque. Estas vigas de ampliación, talladas con herramientas intercambiadas con pacientes agradecidos, simbolizaban la creciente ambición de Margaret. Ya no se limitaba a sobrevivir, sino que estaba creando algo sin precedentes, un puente entre la medicina del pueblo y la sabiduría del bosque. Flora, que ahora tenía 18 meses, caminaba con confianza por la cabaña ampliada y hablaba con frases completas que a veces sorprendían a los visitantes por su claridad. Su cabello oscuro había crecido salvaje y rizado, a menudo adornado con flores o plumas que ella misma recogía. «Viene más gente», anunció Flora, señalando el camino del bosque antes de que Margaret oyera nada. Los sentidos de la niña se habían desarrollado mucho más allá de lo normal, en particular su percepción de los visitantes del bosque. Minutos más tarde, dos figuras aparecieron en el camino. Un padre que llevaba a su hijo pequeño, cuya pierna estaba envuelta en un paño ensangrentado. Eran visitantes habituales que ahora buscaban la ayuda que el curandero del pueblo no podía proporcionar. Margaret los dirigió a la nueva sala de curación. En el interior, las hierbas colgadas llenaban el aire con aromas medicinales. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos de remedios preparados, etiquetados con fichas de madera talladas por Margaret. Su firma era ahora reconocida en toda la región por los accidentes de caza, explicó el padre. Mientras Margaret examinaba la pierna del niño, la flecha la atravesaba limpiamente. Margaret reconoció inmediatamente la gravedad de la herida. En el pueblo, este tipo de lesiones solían provocar infecciones y amputaciones. Aquí, con sus amplios conocimientos, tenía otras opciones. «Flora, trae el frasco azul con la ficha de la luna», ordenó. Su hija lo trajo sin dudarlo, familiarizada con el sistema de organización que habría desconcertado a la mayoría de los adultos. El remedio, una pasta de raíz de corazón mezclada con hongos del bosque desconocidos para la medicina del pueblo, funcionaba de maravilla en las heridas punzantes. Margaret lo aplicó generosamente y luego vendó la pierna con vendas limpias de musgo. «Manténgala cubierta durante 3 días», indicó. «Luego vuelva para una segunda aplicación», asintió el padre, con evidente alivio en los ojos. «El Consejo del Pueblo todavía debate sobre usted», dijo en voz baja. «Algunos dicen que has hecho un pacto con los espíritus del bosque. Otros afirman que has descubierto remedios naturales que ellos deberían haber buscado hace mucho tiempo». Las manos de Margaret se detuvieron momentáneamente. «¿Y tú qué crees? Creo que mi hijo volverá a caminar correctamente gracias a tu ayuda. El resto me importa poco». Después de que se marcharan, Margaret trabajó con Flora para preparar más remedios. La niña tenía una extraña habilidad para identificar plantas, y a menudo encontraba especímenes raros que incluso a Margaret le costaba localizar. «Esto es bueno para el mal de amores», afirmó Flora, mientras clasificaba cuidadosamente las hojas secas. No era una pregunta, sino una declaración segura de una niña que debería ser demasiado joven para tener ese conocimiento. Margaret observó a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Cómo sabes eso?» Flora levantó la vista, con una mirada que reflejaba una sabiduría superior a su edad. «El bosque me lo dice». Esas afirmaciones se habían vuelto habituales. Al principio, Margaret las atribuyó a la imaginación infantil, pero la precisión de Flora resultaba demasiado constante como para ignorarla. De alguna manera, su hija se comunicaba con el bosque de una forma que Margaret no podía comprender del todo. Esa noche, mientras cenaban junto a la chimenea, Margaret contempló las vigas de ampliación que sostenían su casa agrandada. Cada una representaba una elección deliberada de echar raíces permanentes allí, en lugar de anticipar un regreso a la vida del pueblo. «¿Volveremos a vivir con los demás?», preguntó Flora de repente, como si leyera los pensamientos de su madre.
Margaret consideró la pregunta con cuidado. El pueblo nos rechazó una vez, pero quizá algún día comprendan lo que hemos construido aquí. Flora asintió con seriedad. Primero tienen que aprender. El bosque es paciente. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Algo inusual a esas horas de la noche. Margaret abrió la puerta con cautela y se encontró con Rebecca, su antigua amiga, cuyo testimonio había sellado su destierro. Margaret, susurró Rebecca, con el rostro pálido por el cansancio. Sé que no tengo derecho a venir aquí, pero mi hija, su voz se quebró. La fiebre se la está llevando. El curandero del pueblo se ha rendido. La vieja herida de la traición palpitaba en el pecho de Margaret. Por un momento, consideró la posibilidad de rechazar a Rebecca, una pequeña venganza por todo lo que había sufrido. Flora apareció a su lado, tirándole de la falda. Necesita nuestra ayuda, madre. Margaret miró el rostro serio de su hija y luego volvió a mirar a la madre desesperada que tenía delante. Los rayos expansivos de su sala de curación se habían construido con este propósito, para prestar ayuda independientemente de las heridas del pasado. Tráela dentro, dijo Margaret finalmente. La sala de curación está preparada. Mientras Rebecca llevaba a su hija febril a la cabaña, Margaret vio a Flores sonreír con satisfacción, como si se hubiera cumplido una predicción. Quizás, pensó Margaret, su hija entendía más sobre la curación que solo las plantas y los remedios. Quizás también entendía la curación de los lazos rotos, algo que el bosque parecía nutrir con el mismo cuidado que mostraba por los cuerpos rotos. La hija de Rebecca sobrevivió a la noche. Por la mañana la fiebre había bajado y su respiración se había estabilizado. Margaret había trabajado sin descanso, aplicando picuces de raíz de corazón y hierbas del bosque, preparando tés con propiedades desconocidas para la medicina. Había anotado cada tratamiento en su libro encuadernado en cuero, un registro completo de su trabajo de curación. El libro de registros había comenzado como una simple nota garabateada en corteza de abedul. Ahora contenía ilustraciones detalladas de plantas, medidas precisas y resultados de diversos tratamientos. Margaret había cambiado 3 poderosos remedios por el libro, un artículo raro traído por un comerciante ambulante que buscaba alivio para un dolor articular incapacitante. Está mejorando, le dijo Margaret a Rebecca, que había pasado la noche acurrucada junto al lecho de su hija. Otro día de tratamiento debería garantizar su recuperación. Los ojos de Rebecca, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, observaban a Margaret con una mezcla de gratitud y vergüenza. No merezco tu ayuda después de lo que te hice. Margaret midió hierbas secas en una pequeña bolsa, con movimientos precisos y controlados. No, no la mereces. Pero ella sí. Asintió con la cabeza hacia la niña dormida. Las cosas que dije en el consejo. La voz de Rebecca se quebró. Eran mentiras. El tono de Margaret se mantuvo neutral, clínico. Afirmaste haberme visto realizar rituales que nunca llevé a cabo. Rebecca bajó la mirada. Estaba celosa. De tu habilidad como sanadora, de tu felicidad con William. Retorció las manos en su regazo. Cuando los niños se enfermaron y tus remedios funcionaron tan rápido, me pareció una oportunidad para destruirme. Margaret cerró su libro de registros con un chasquido. Los años habían atenuado el dolor de la traición, pero no lo habían borrado. El anciano Thomas ahora cuestiona su decisión, dijo Rebecca. Muchos lo hacen. La nueva curandera del pueblo pierde más pacientes de los que salva. Margaret no dijo nada. Simplemente siguió preparando el siguiente tratamiento. Su libro de registros contenía remedios exitosos para dolencias que habían desconcertado a los curanderos del pueblo durante generaciones, conocimientos que había adquirido a través del aislamiento y la necesidad. El consejo está dividido con respecto a ti, continuó Rebecca. Algunos quieren acercarse a ti formalmente, pedirte que compartas tus conocimientos. Otros insisten en que te has vuelto peligrosa, una bruja que gana poder en el bosque prohibido. Margaret levantó una ceja. ¿Y tú a qué bando perteneces? Antes de que Rebecca pudiera responder, Flora entró en la sala de curación, llevando agua fresca del arroyo. Con 2 años, se movía con una gracia y un propósito inusuales. La planta de la fiebre ha florecido, anunció a su madre, la que necesitamos para ella. Señaló a la hija de Rebecca. Rebecca miró fijamente a la niña. Es tan diferente, concluyó Margaret. Sí, el bosque la ha moldeado. Flora se acercó a la niña enferma y la observó con intensa concentración. Sin dudarlo,
Colocó su pequeña mano sobre la frente de la niña y luego miró a Margaret. Necesita té de sol con flores moradas y raíz de corazón. 3 gotas. Margaret asintió y tomó nota en su libro de registros. El diagnóstico intuitivo de Laura había demostrado ser muy preciso, convirtiéndose en una parte esencial de su práctica curativa. ¿Cómo lo sabe?, susurró Rebecca, viendo a Flora volver a sus tareas de acarrear agua. Escucha al bosque, dijo Margaret simplemente, sabiendo que la explicación sonaría a brujería para los oídos del pueblo. El mismo bosque que tu gente teme es el que ahora cura a tu hija. Al mediodía, la hija de Rebecca se había despertado y pedía comida, una señal prometedora. Margaret preparó el té al sol que Flora había recetado y lo colocó en un lugar soleado cerca del jardín para que absorbiera la energía de la luz. «Has construido algo extraordinario aquí», dijo Rebecca, observando a Margaret trabajar. «Mucho más allá de lo que podrías haber logrado en el pueblo». Margaret no respondió, pero en su interior reconoció la verdad de esas palabras. Su destierro la había obligado a descubrir habilidades y conocimientos que de otra manera nunca habría encontrado. El libro de registros de Ye contenía pruebas de este crecimiento. Cada página documentaba su evolución desde curandera del pueblo hasta algo mucho más profundo. También había comenzado a registrar las inusuales ideas de Flora, creando un legado de conocimientos que combinaba la sabiduría tradicional con los secretos más profundos del bosque. Esa noche, mientras la hija de Rebecca se sentaba a comer caldo, el propio anciano Thomas apareció en la puerta de la cabaña. Su rostro envejecido mostraba el cansancio de un difícil viaje a través del bosque que siempre había temido. Margaret la saludó formalmente, con la mirada recorriendo la cabaña ampliada, el jardín organizado y la niña llena de vida. «He venido a hablar contigo sobre un asunto importante para el pueblo». Margaret le invitó a pasar, con su libro de registros colocado en un lugar destacado sobre la mesa entre ellos, como testimonio de todo lo que había logrado en el exilio. Fuera lo que el anciano le propusiera, ella lo sabía. Nunca más permitiría que la aldea dictara las condiciones de su existencia. El libro de registros era la prueba de que su camino, aunque difícil, había sido el correcto. El anciano Thomas se sentó incómodo a la mesa de Margaret, con sus manos curtidas alrededor de una taza de té de hierbas. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta tallada que separaba la cabaña principal de la sala de curación, una intrincada creación que Margaret había tardado meses en completar. La puerta presentaba símbolos desconocidos para los artesanos del pueblo, plantas curativas, animales que se habían hecho amigos de ella, y patrones en espiral que representaban la misteriosa energía del bosque. Para Margaret, la puerta marcaba el umbral entre la vida cotidiana y el sagrado trabajo de curación. Para los visitantes, inspiraba una sensación de asombro y temor. «Tu casa se ha hecho famosa», dijo el anciano Thomas, buscando la palabra adecuada. «La noticia se ha extendido más allá de nuestra aldea». Margaret bebió su té con calma. «Construí lo que se necesitaba. Nada más». Flora jugaba tranquilamente en un rincón, colocando piedras en patrones que parecían aleatorios, pero que seguían una lógica interna que la niña entendía. Rebecca permaneció en la sala de curación con su hija en recuperación, dando deliberadamente privacidad a Margaret para esta conversación. «El consejo desea discutir tu situación», continuó el anciano Thomas. «Muchos creen que tu destierro debería terminar oficialmente. No sabía que tuviera una fecha oficial de finalización», respondió Margaret. «Me dijeron que me fuera y no volviera». El anciano se estremeció ante la franqueza de sus palabras. «Las circunstancias han cambiado. Tus habilidades curativas son claramente excepcionales». Margaret observó al anciano que una vez había tenido tanta autoridad en su vida. Ahora parecía de alguna manera disminuido, menos seguro de su poder. ¿Qué ha motivado este repentino cambio de opinión? ¿Más niños enfermos que la curandera del pueblo no puede salvar? Thomas bajó la mirada. «En parte sí, Lisa hace todo lo posible, pero sus conocimientos son limitados en comparación con los tuyos. Pero hay más», dudó. «Extraños sucesos han perturbado al pueblo. Las cosechas fallan siguiendo patrones específicos. El ganado nace con deformidades. Algunos creen que son consecuencias de mi destierro». Margaret arqueó una ceja. «¿Creen que he maldecido al pueblo?» «Algunos sí», admitió. «Otros creen que el bosque se ha vuelto contra nosotros por rechazarte». Margaret se rió suavemente, y el sonido sorprendió al anciano. «El bosque no se preocupa por los juicios humanos. Simplemente es». Flora levantó la vista de repente.
El bosque recuerda, dijo con claridad. Su joven voz transmitía una inquietante certeza. Siempre recuerda. El anciano Thomas miró a la niña, claramente nervioso por su afirmación. Tu hija es inusual. Ella es quien estaba destinada a ser, respondió Margaret de forma protectora. ¿Qué propone exactamente el consejo? ¿Una reconciliación formal? Serías bienvenida. Se te daría un lugar de honor. Tus conocimientos serían muy valiosos. Me malinterpretas, interrumpió Margaret. No busco volver a ser admitida en el pueblo. Mi hogar está aquí ahora. El rostro del anciano reflejó sorpresa. Pero seguro que no pretendes criar a tu hija en aislamiento. Necesita una educación adecuada. La compañía de otros niños. Margaret señaló la puerta tallada. Por ese umbral, he tratado a más de 50 aldeanos en el último año. Bora tiene un contacto humano más significativo que muchos niños del pueblo. En cuanto a la educación, aquí aprende cosas que ninguna escuela del pueblo podría enseñarle. Como para demostrarlo, Flora se acercó con un puñado de pequeñas flores blancas. Estas florecen hoy, le dijo a Thomas con seriedad. Dicen que vendrán más visitantes en busca de ayuda para la enfermedad del polvo. El anciano abrió ligeramente la boca. Antes de que pudiera responder, un alboroto en el exterior llamó su atención. Margaret abrió la puerta principal y se encontró con 3 hombres que sostenían a un cuarto que luchaba por respirar. Sus labios estaban azulados. Curandero. Cuando se le llamó desesperadamente, enfermedad del polvo del molino. Se derrumbó hace 1 hora. Sin dudarlo, Margaret les indicó que entraran por la puerta tallada al espacio de curación. Flora ya estaba recogiendo las flores blancas que acababa de mostrarle a Thomas, añadiéndolas a un mortero con movimientos expertos. Esto no es una coincidencia, susurró Thomas, observando a la niña trabajar junto a su madre con una coordinación asombrosa. Ella sabía que iban a venir. Margaret no respondió, concentrada en la respiración dificultosa de su paciente. La puerta tallada estaba ahora abierta de par en par, ya no separando los mundos, sino uniéndolos. Thomas observaba desde el umbral, testigo de la sofisticada práctica curativa que Margaret había desarrollado mucho más allá de la medicina al hombre con una potente infusión de hierbas. Margaret volvió a centrar su atención en el anciano. Ahora ves lo que he construido aquí. No necesito el perdón ni la aceptación de la aldea. Thomas asintió lentamente. Quizás sea la aldea la que necesita el tuyo. Afuera se habían reunido más aldeanos, esperando noticias del estado del trabajador del molino. La noticia de la visita del anciano Thomas se había difundido rápidamente. Algunos llevaban pequeñas ofrendas, pan, ropa, herramientas, a cambio de los conocimientos curativos de Margaret. Ahora vienen con más frecuencia, observó Margaret, mirando por la ventana a la multitud que crecía. Pronto tu consejo tendrá que decidir si acepta mis condiciones o pierde a más gente a las puertas de mi casa. La puerta tallada era testimonio de la transformación de Margaret. Ya no era la sanadora desplazada que buscaba regresar, sino una mujer poderosa que había creado su propio reino al borde del bosque. Los intrincados símbolos tallados en su superficie contaban su historia con más elocuencia que las palabras. El rechazo se transformó en fuerza, el aislamiento en independencia, la pérdida en un profundo descubrimiento. La primavera había dado paso al verano, luego al otoño, y ahora se acercaba de nuevo el invierno. Habían pasado 2 años y medio desde el destierro de Margaret, y su santuario en el bosque había florecido más allá de lo imaginable. Los visitantes habituales del pueblo la mantenían informada de los acontecimientos allí, aunque ella rara vez preguntaba por las noticias. Una fresca mañana, Margaret descubrió un bastón ornamentado apoyado contra la valla de su jardín, el bastón ceremonial del anciano Thomas, símbolo de su autoridad en el consejo del pueblo. Su presencia sin su dueño era inquietante. Alguien nos observa, anunció Flora desde la puerta. Ahora una solemne niña de 3 años con una extraña conciencia de su entorno. Margaret escudriñó el borde del bosque y vio un movimiento fugaz. ¡Muéstrate!, gritó, con una mano en el cuchillo de William. Apareció un niño de unos 12 años, temblando de agotamiento. Sanadora, jadeó. El anciano Thomas me ha enviado. Hay una enfermedad en la aldea, muchos han caído, dijo para traer su bastón como prueba. Margaret reconoció al niño. Peter, hijo del herrero. ¿Qué tipo de enfermedad? Empieza con fiebre y erupciones cutáneas. Luego dificultad para respirar, dijo con voz quebrada. Mi madre murió ayer. Mi padre enfermó esta mañana.
A Margaret se le heló la sangre. La descripción coincidía con la misma enfermedad que había dado lugar a las acusaciones de brujería contra ella, el brote que había precedido a su destierro. ¿Cuántos afectados?, preguntó, mientras ya preparaba su bolsa de medicinas. 23 enfermos, 5 muertos desde ayer. El niño se tambaleó. El anciano Thomas dice que es peor que antes. Dijo que le dijera que se había equivocado. Margaret agarró el bastón del anciano, sintiendo su madera lisa desgastada por décadas de uso. Su presencia allí representaba más que una petición de ayuda. Era una confesión, una renuncia a la autoridad, una admisión de un grave error. Flora, prepara la mezcla de raíz de corazón mientras yo recojo otros suministros, ordenó Margaret, con la mente ya planeando los tratamientos. Los remedios del bosque que había descubierto serían más eficaces que cualquier cosa que conociera en el pueblo. Voy contigo, afirmó Flora con su característica certeza. Margaret se detuvo en sus preparativos. La aldea es peligrosa para nosotras. Los ojos de Flora, más viejos que su edad, se encontraron con los de su madre. Nos necesitan a las dos para curarlos. Así lo dice el bosque. Antes de que Margaret pudiera responder, un movimiento en el borde del bosque reveló la presencia de otro visitante. El propio anciano Thomas apareció, apoyándose pesadamente en un bastón improvisado. Su rostro estaba gris por el agotamiento, y su túnica, normalmente inmaculada, manchada por el viaje. Margaret, llamó débilmente. Tenía que venir yo mismo. La situación, tartamudeó apoyándose en un árbol. Margaret se apresuró a sostenerlo, notando el calor de la fiebre que irradiaba su piel. Tú también estás infectada. Sí, admitió mientras ella lo ayudaba a dirigirse a la cabaña. Tenía que verte yo mismo. Te lo diré. Ahorra fuerzas, le interrumpió Margaret, guiándolo hasta una cama en la sala de curación. No, insistió Thomas, agarrándole el brazo con una fuerza sorprendente. Debes saber las acusaciones que se te imputan. Nunca las creí, dijo Margaret, inmóvil. Sin embargo, tú diste el voto decisivo para mi destierro. Política, susurró él, con evidente vergüenza en los ojos. Rebecca tenía poderosas conexiones familiares. El consejo estaba dividido. Pensé que sería un exilio temporal hasta que naciera tu hijo. No fue temporal para mí, dijo Margaret con frialdad. Lo sé. La respiración de Thomas se volvió dificultosa. Pero hay más. Rebecca me lo confesó anoche, cuando le subió la fiebre. Envenenó deliberadamente a esos niños hace 2 años, con dosis bajas para causarles síntomas, pero no la muerte, para inculparte de brujería. Margaret sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Envenenó a los niños para inculparme. ¿Por qué? Por celos. Y Thomas tosió dolorosamente. Tu marido. Antes de morir, William había rechazado sus insinuaciones. Ella quería vengarse de vosotros dos. La revelación golpeó a Margaret como un golpe físico. La traición de Rebecca había sido aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Dónde está Rebecca ahora?, preguntó, con la voz tensa por la ira contenida. Muerta, la primera en caer víctima de este nuevo brote. Los ojos de Thomas comenzaron a cerrarse. Una justicia irónica, tal vez. Mientras Margaret preparaba los tratamientos para el anciano, Flora se acercó a la cama. Sin que nadie le dijera nada, la niña colocó sus pequeñas manos sobre el pecho de Thomas y cerró los ojos, concentrada. Muchos enfermos, anunció al cabo de un momento, pero diferentes a los de antes. Esta enfermedad quiere ser curada. Abrió los ojos y miró directamente a Margaret. Nos está esperando. Margaret trató de encontrarle sentido a la extraña afirmación de su hija. Las enfermedades no esperan, Flora. Esta sí, insistió la niña. Ha venido para traernos de vuelta. Thomas se movió al oír estas palabras. El pueblo te necesita, murmuró. He preparado el camino. Les he hablado de tu sabiduría del bosque. Ahora están listos para escuchar. Margaret miró al anciano febril y luego al rostro expectante de su hija. El bastón abandonado al borde del jardín parecía llamarla, no como símbolo de la autoridad que la había rechazado, sino como puente hacia aquellos que ahora más la necesitaban. Nos iremos en 1 hora, decidió, mientras ya empacaba sus remedios más poderosos. Peter regresó al pueblo de inmediato. Diles que hiervan agua y preparen ropa de cama limpia. La curandera del bosque está en camino. Mientras el niño se alejaba con renovada energía, Margaret observó a su hija, que estaba recogiendo tranquilamente su pequeña bolsa de medicinas. ¿Sabías que esto sucedería?, se dio cuenta Margaret. Al ver que Flora no se sorprendía, la niña asintió solemnemente.
El bosque siempre supo que volveríamos. Cuando llegó el momento, Margaret se paró al borde de su jardín y observó la casa que tal vez nunca volvería a ver. La cabaña había resistido temporadas de lluvia y nieve y se había fortalecido con cada reparación. El jardín de hierbas, ahora inactivo por el invierno, volvería en primavera, estuviera ella allí para cuidarlo o no. De un cofre de madera debajo de su cama, Margaret sacó una prenda doblada que había estado creando en secreto durante muchos meses. Una capa de color carmesí intenso teñida con bayas y raíces del bosque, forrada con piel de conejo para abrigarla. Había cosido pequeños bolsillos que contenían sus remedios más potentes, invisibles a simple vista, pero fácilmente accesibles para sus dedos expertos. La capa roja representaba tanto protección como transformación. Su color destacaría entre los tonos apagados del pueblo, marcándola como diferente, separada. Las bolsas ocultas le permitirían llevar sus medicinas del bosque sin despertar sospechas o temor entre aquellos que aún podían ver sus prácticas con desconfianza. ¿Estamos listas?, preguntó Flora, ya envuelta en su propia capa más pequeña de color verde bosque. Margaret se ajustó la capa roja alrededor de los hombros. Casi. Debemos preparar al anciano Thomas para el viaje. El estado del anciano se había estabilizado con los tratamientos de Margaret, aunque la fiebre aún ardía en su envejecido cuerpo. Tendrían que construir una camilla para transportarlo de vuelta al pueblo. Un viaje de varias horas que sería exigente para todos. Mientras Margaret recogía ramas largas para el armazón de la camilla, pensó en lo que les esperaba. El pueblo que la había expulsado ahora necesitaba desesperadamente su ayuda. Aquellos que habían temido su brujería, ahora suplicarían por sus beneficios. No se le escapó la ironía. «¿Estás enfadada?», observó Flora, ayudando a quitar la corteza de las ramas. «Sí», admitió Margaret. No tenía sentido ocultar sus emociones a su perspicaz hija. «La ira no ayudará a los enfermos», afirmó Flora con sencillez. Las manos de Margaret se detuvieron en su trabajo. De la boca de una niña de 3 años había salido la sabiduría que necesitaba oír. «Tienes razón, pequeña. La dejaré a un lado mientras los curamos». «No la dejes a un lado», corrigió Flora. «Transfórmala como transformas las plantas en medicina». Margaret observó a su hija con asombro. «¿Cuándo te has vuelto tan sabia?». Flora se encogió de hombros y continuó con su trabajo. «El bosque me enseña mientras duermo». Al mediodía habían construido una camilla útil y habían colocado al anciano Thomas en ella. El anciano oscilaba entre la conciencia y los sueños febriles, murmurando ocasionalmente disculpas o advertencias que no tenían sintiendo su peso sobre los hombros como una armadura. Alrededor del cuello llevaba una bolsa de cuero que contenía raíz de corazón y sus remedios forestales más poderosos. En la cadera seguía llevando el cuchillo de William, una conexión con su vida pasada y una herramienta para este nuevo desafío. «¿Intentarán hacernos daño?», preguntó Flora mientras se preparaban para partir. Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. «Algunos tal vez quieran hacerlo, pero ahora nos necesitan desesperadamente». «El zorro también vendrá», anunció Flora, justo cuando el animal apareció en el borde del bosque. A lo largo de los años, la criatura se había convertido en una compañera constante, especialmente para Flora. «Los aldeanos le temerán», advirtió Margaret. Flora negó con la cabeza con confianza. «Se mantendrá oculto hasta que sea necesario, pero vendrá». Margaret había aprendido a no cuestionar las afirmaciones de su hija sobre el bosque y sus criaturas. Si Laura decía que el zorro lo seguiría, entonces así sería. Una vez terminados los últimos preparativos, Margaret cerró con llave la puerta de la cabaña, aunque sabía que dentro ya no quedaba nada de valor. Los verdaderos tesoros, sus conocimientos, su experiencia, sus remedios, viajaban con ellos en la capa roja. 2 jóvenes cazadores del pueblo habían llegado para ayudar a llevar la camilla de Thomas. Miraron a Margaret con una mezcla de miedo y esperanza desesperada, apenas mirando a Flora, a quien parecían encontrar más inquietante que a su madre. «¿Cuántos han muerto desde ayer?», preguntó Margaret mientras levantaban la camilla. «¿3 más?», respondió el cazador mayor con severidad. «Todos niños. El más pequeño solo tenía 4 años». La ira de Margaret amenazó con resurgir ante esta noticia, pero recordó la sabiduría de Flora. «Transfórmala, no la dejes de lado». Canalizó la emoción en un nuevo propósito, enderezando los hombros bajo la capa roja. «Necesitaremos agua limpia, sábanas limpias y un lugar céntrico para tratar los casos más graves», indicó mientras comenzaban el viaje.
y necesitaré autoridad absoluta en cuestiones de tratamiento. Sin interferencias de aquellos que aún puedan dudar de mis métodos, los cazadores intercambiaron miradas. El anciano Thomas ya lo ha declarado así. En su ausencia, se te concederá plena autoridad sobre los enfermos. Margaret no esperaba tal nivel de capitulación. El pueblo debía de estar realmente desesperado. Mientras recorrían el sendero del bosque, volviendo sobre los pasos de su destierro, Margaret sintió la pequeña mano de Flora deslizarse en la suya. La niña caminaba con confianza, sin mostrar ningún temor por volver al lugar que las había rechazado antes de nacer. «El bosque viene con nosotros», susurró Flora, señalando sutilmente al zorro que les seguía el paso, fuera de la vista de los cazadores. «Nunca estamos solos». Margaret apretó la mano de su hija en silencio, en señal de reconocimiento. La capa roja se hinchaba ligeramente con el viento invernal, y sus bolsillos ocultos con medicinas se apretaban contra su cuerpo, como secretos a la espera de ser revelado. Fuera lo que les esperaba en el pueblo, lo afrontarían transformadas. Ya no eran exiliadas, sino curanderas que regresaban con poder. Los aldeanos apenas podían comprenderlo. El pueblo apareció entre los árboles al caer la tarde, familiar y extraño a la vez a los ojos de Margaret. El humo salía de las chimeneas en finas y desesperadas volutas. Ningún niño jugaba en la plaza central. El bullicio habitual había sido sustituido por un silencio inquietante, solo roto por alguna que otra tos procedente de las ventanas abiertas. Margaret agarró las bolsas de cuero con los paquetes de medicinas que había preparado durante el viaje. Cada una contenía combinaciones precisas de remedios del bosque, etiquetados con sus fichas talladas para indicar su finalidad. Reducción de la fiebre, limpieza de pulmones, tratamiento de erupciones cutáneas. El conocimiento que contenían estos paquetes representaba años de descubrimiento y perfeccionamiento más allá de lo que había logrado cualquier sanador del pueblo. Cuando se acercaron a la puerta del pueblo, les esperaba un pequeño grupo de ancianos, con el rostro tenso por una mezcla de esperanza y sospecha persistente. Margaret reconoció a la mayoría de los hombres y mujeres que habían participado en el juicio que la había condenado al exilio. Ahora se presentaban como suplicantes. Margaret saludó a Eliza, que había sustituido a Thomas como anciana principal en su ausencia. «Te agradecemos tu disposición a ayudarnos». Margaret respondió al saludo con un ligero movimiento de cabeza, con su capa roja ondeando a su alrededor. «Llevadme primero a los más enfermos. No tenemos tiempo para formalidades». Flora permaneció junto a su madre, observando el pueblo con solemne curiosidad. La niña no tenía recuerdos de este lugar, ya que había nacido en el exilio, pero parecía reconocerlo en un nivel más profundo. Las llevaron al salón del pueblo, ahora convertido en enfermería. En el interior, el suelo estaba cubierto de camillas, cada una con un aldeano enfermo. El aire estaba cargado con el hedor de la enfermedad y los sonidos de la respiración entrecortada. Margaret observó la escena con distanciamiento clínico, clasificando ya los síntomas y planificando los tratamientos. «Flora, ¿qué ves?», preguntó en voz baja, confiando en la percepción única de su hija. La niña permaneció completamente inmóvil, con la mirada pasando de un paciente a otro. «La enfermedad tiene patrones», dijo finalmente, «diferentes en cada persona, pero conectados como una conversación». Los ancianos intercambiaron miradas preocupadas ante esta extraña declaración de una niña, pero Margaret lo entendió. Flora percibía la enfermedad de manera diferente. Veía conexiones y causas subyacentes que otros pasaban por alto. «Necesitaremos agua hervida con agujas de pino», indicó Margaret, abriendo sus paquetes de medicinas, «y separaremos a los que tienen erupciones de los que solo tienen dificultades respiratorias». Mientras los aldeanos se apresuraban a seguir sus instrucciones, Margaret se acercó a la paciente más cercana, una joven con manchas rojas que le cubrían la cara y el cuello. Con manos expertas, le aplicó una pasta de raíz de corazón y hongos del bosque, y luego pasó a la paciente con problemas en el cuello. «Algunos siguen hablando en tu contra», advirtió Eliza en voz baja mientras trabajaban. «Dicen que tu magia del bosque causó esta plaga. Sin embargo, aceptan mi tratamiento», señaló Margaret, sin detener sus cuidados. «La desesperación crea extrañas alianzas». Eliza dudó. Se hablaba de llevarse a la niña. Algunos creen que ella es la fuente de las desgracias del pueblo. Las manos de Margaret se detuvieron y sus ojos encontraron a Flora al otro lado de la habitación. La niña hablaba en voz baja a un paciente anciano,
colocándole una pequeña hoja bajo la lengua con sorprendente autoridad. «Cualquiera que toque a mi hija no vivirá para arrepentirse», afirmó Margaret. Su voz tenía un tono peligroso que hizo que Elisa diera un paso atrás. «Solo te lo advierto», insistió la anciana. «No comparto esas opiniones». Margaret reanudó su trabajo, aplicando el tratamiento a un niño febril. «Flora es tan esencial para esta curación como yo, quizás más». A medianoche, habían tratado a todos los pacientes del salón. Margaret enseñó a las mujeres del pueblo a aplicar sus remedios, explicando el propósito y el uso adecuado de cada mezcla. Algunas escuchaban con entusiasmo, mientras que otras aceptaban sus instrucciones con evidente renuencia. A Margaret y Flora les dieron alojamiento en una pequeña cabaña cerca del salón, la misma vivienda que Margaret había ocupado antes de su destierro. No se le escapó la ironía al entrar en el espacio polvoriento. Los recuerdos de su vida con William, de su lugar en la jerarquía del pueblo, la inundaron. «Esto es triste», observó Flora, explorando la cabaña abandonada, pero también esperanzador. Margaret abrió las contraventanas, dejando que la luz de la luna se derramara por el suelo. «Este fue nuestro hogar antes de que nacieras, antes de que todo cambiara. Ahora ya no es nuestro hogar», afirmó Flora con certeza. «El bosque es nuestro hogar». Margaret sonrió ante la sabiduría de su hija. «Sí, esto es solo un refugio temporal mientras ayudamos a los enfermos». Mientras Flora se acomodaba en la pequeña cama, agotada por el trabajo del día, Margaret se quedó de pie junto a la ventana, observando el pueblo bajo la luz de la luna. Las velas ardían en las ventanas donde se atendía a los enfermos. Sus paquetes de medicinas se habían distribuido por toda la comunidad, y su contenido ya estaba aliviando el sufrimiento. El día siguiente traería mayores desafíos. Los pacientes más graves mejorarían o empeorarían. Los aldeanos escépticos aceptarían sus métodos o se resistirían a ellos. Y en algún lugar de esta comunidad había quienes aún la veían como una amenaza en lugar de una salvadora. Margaret tocó las bolsas de cuero que llevaba en la cintura, confirmando que sus remedios restantes estaban a salvo. Los paquetes de medicinas que había distribuido representaban más que tratamientos curativos. Eran su embajada. Su testimonio silencioso se extendía por el pueblo. Cada recuperación exitosa fortalecería su posición. Cada fracaso envalentonaría a sus detractores. Afuera, una sombra se movió en el borde de su campo de visión. El zorro vigilaba desde una distancia segura. Flora tenía razón. El bosque había venido con ellos. Su presencia era un recordatorio de que no estaban solos, ni eran impotentes, no eran meros suplicantes que regresaban. Estaban llevando la sabiduría del bosque hasta aquellos que la habían rechazado. Y por la mañana, el pueblo comenzaría a comprender exactamente lo que eso significaba. El amanecer se despejó sobre el pueblo, iluminando una comunidad transformada por una sola noche. Más leves mostraron una notable mejoría. Viva se había recuperado, su respiración se había aliviado y las erupciones cutáneas comenzaban a desaparecer. La noticia se difundió rápidamente, atrayendo a familiares esperanzados al salón del pueblo, donde Margaret continuaba su trabajo. El pozo del pueblo, que antes era un lugar de reunión para los chismes y las noticias de la comunidad, se había convertido en el centro de la actividad curativa. Margaret había establecido su área de tratamiento principal junto a él, utilizando el agua fresca para preparar remedios y lavar a los pacientes. Simbólicamente, el pozo representaba el corazón de la vida del pueblo, donde Margaret ahora demostraba abiertamente su medicina forestal para que todos la vieran. El tratamiento respiratorio necesita reposar más tiempo, instruyó a un grupo de atentas mujeres del pueblo. Cuando adquiera un color ámbar intenso, estará listo para administrarse, no antes. Algunas de estas mismas mujeres le habían dado la espalda cuando fue desterrada. Ahora observaban sus manos con reverente atención, desesperadas por aprender sus métodos. Margaret no sentía satisfacción por su cambio de actitud, solo la determinación de una sanadora por salvar vidas. Flora se movía entre los pacientes con una confianza asombrosa, colocando sus pequeñas manos en las frentes, escuchando la respiración y de vez en cuando susurrando instrucciones a su madre sobre ajustes específicos del tratamiento. Los aldeanos miraban a la niña con una mezcla de miedo, asombro y esperanza desesperada. «Está tocando a la anciana Martha», susurró una mujer en voz alta, la que, según el sanador del pueblo, no pasaría del día. A Martha, de casi 80 años y considerada la paciente más vulnerable,
Se le había administrado el remedio de raíz de corazón más fuerte de Margaret, por insistencia de Flora. Ahora la anciana se sentaba y tomaba pequeños sorbos de caldo. La fiebre había remitido y su respiración era estable. «No es natural», murmuró una voz masculina entre la multitud que se había congregado. «La niña sabe cosas que ninguna niña debería saber». Margaret identificó al que había hablado. Harold, uno de los oponentes más vehementes en el consejo que había decidido su destierro. «¿Prefieres que tus familiares sigan enfermos?», le desafió directamente. «¿O que mueran antes que aceptar una ayuda que no comprendes?». El rostro de Harold se sonrojó de ira y vergüenza. Su propia hija yacía cerca, todavía luchando contra la enfermedad. «Quiero curación, no brujería». «Solo ves lo que temes», respondió Margaret en voz alta para que todos la oyeran. «Esto es conocimiento, no magia. Conocimiento que tu orgullo rechazó». Antes de que Harold pudiera responder, se produjo una conmoción en el borde de la plaza. Jacob, el hermano de Rebecca, se abrió paso entre la multitud, con el rostro desencajado por el dolor y la rabia. «Mi hijo murió esta mañana», gritó, señalando acusadoramente a Margaret. «Después de tomar sus pociones del bosque», murmuraron los aldeanos reunidos. Margaret se enderezó y enfrentó directamente la hostilidad de Jacob. «Tu hijo rechazó el tratamiento hasta que sus pulmones ya se habían llenado. Ayer te dije que tal vez ya no hubiera remedio». «¿Qué excusa tan conveniente?», espetó Jacob. «Mi hermana nos advirtió a todos sobre ti. Dijo que tus remedios tenían influencias oscuras del bosque prohibido». «Tu hermana», respondió Margaret con frialdad, «le confesó al anciano Thomas que envenenó a los niños para incriminarme. Sus celos y sus mentiras provocaron mi destierro». Un silencio de conmoción se apoderó de la multitud. El anciano Thomas, aún convaleciente, pero ya capaz de sentarse, alzó la voz desde donde descansaba cerca del pozo. «Es cierto. Rebecca lo confesó todo antes de morir». Jacob palideció. «Mientes. Mi hermana nunca haría eso. A mí también me lo confesó». Se oyó otra voz. Mary, la madre que había acudido por primera vez a Margaret en busca de curación para su hijo pequeño, dio un paso al frente. «Me lo contó cuando la fiebre se apoderó de su mente. Estaba obsesionada con el marido de Margaret. Cuando él rechazó sus insinuaciones, ella tramó vengarse de ambos». Las revelaciones se extendieron entre la multitud en susurros atónitos. Jacob se tambaleó hacia atrás. Su acusación perdió fuerza y la duda se apoderó de su expresión. En ese momento de silencio impactado, Flora se acercó al pozo del pueblo. Sin decir nada, se subió al borde de piedra, quedando a la vista de todos. Aunque solo tenía 3 años, su presencia llamaba la atención de tal manera que silenciaba incluso las voces más agitadas. «La enfermedad no ha terminado», anunció, con su clara voz resonando en toda la plaza. «Está cambiando». Margaret se acercó rápidamente a su hija, preocupada por esta declaración y por la posición expuesta de la niña. «¿Qué quieres decir, Flora? Aquellos que parecen curados, ahora la enfermedad se esconde en ellos», explicó Flora con inquietante calma, esperando. «Puedo verlo». Como si sus palabras lo hubieran invocado, uno de los pacientes recuperados se agarró de repente el pecho y se desplomó en el suelo. Luego otro. En cuestión de segundos, 5 aldeanos que antes estaban mejorando comenzaron a tener convulsiones y sus rostros se pusieron azules. Cundió el pánico cuando los familiares corrieron hacia sus seres queridos afectados. Margaret se apresuró a examinar a la primera víctima. Se trataba de una nueva fase de la enfermedad, una que no había visto antes. «Llévenlos al salón», ordenó. «Flora, ¿qué ves?». La niña permaneció al borde del pozo con la mirada fija en cada uno de los pacientes. «La enfermedad tiene miedo», dijo. «Está luchando con más fuerza porque sabe que podemos derrotarla». Harold se adelantó. «Escuchad cómo habláis de la enfermedad como si tuviera sentimientos, intenciones. Esto es la brujería que temíamos». Pero otros ya estaban llevando a los pacientes desplomados hacia el salón, buscando la orientación de Margaret en lugar del juicio moral de Harold. El equilibrio había cambiado. Los resultados hablaban más alto que las acusaciones. Margaret levantó a Flora del borde del pozo y abrazó a su hija mientras seguían a los pacientes. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntas. La curandera y su hija del bosque, aportando la sabiduría que el pueblo había rechazado, pero que ahora necesitaba desesperadamente. La noche cayó sobre el pueblo mientras Margaret trabajaba incansablemente junto a los afectados por la segunda fase de la enfermedad.
Los nuevos síntomas eran más agresivos. Convulsiones, piel azulada y una quietud aterradora entre episodios violentos. Otros 5 aldeanos se habían derrumbado desde la tarde, todos ellos mostrando previamente signos de recuperación. El anciano Thomas se sentó cerca, con su autoridad restaurada por un decreto formal que había redactado y sellado con el emblema de la aldea. El documento no solo revocaba el destierro de Margaret, sino que reconocía la grave injusticia que se le había hecho. Establecía su posición como principal sanadora de la aldea y le concedía total autonomía para tratar el brote. Esto legitima tus métodos a los ojos de cualquiera que aún dude, explicó Thomas, entregándole a Margaret el pergamino enrollado. Incluso Harold y Jacob deben ahora respetar tu autoridad o enfrentarse a sanciones del consejo. Margaret dejó a un lado el decreto, más preocupada por el fracaso de los tratamientos que por el reconocimiento oficial. Esto no significa nada si no puedo detener esta enfermedad. Sus remedios, tan eficaces contra los síntomas iniciales, parecían impotentes contra esta nueva fase. Los pacientes seguían deteriorándose a pesar de sus esfuerzos. Madre, susurró Flora, tirando de la manga de Margaret. El bosque está demasiado lejos. Su voz es débil aquí. Margaret se detuvo en su trabajo y observó el rostro solemne de su hija. ¿Qué quieres decir, pequeña? Las plantas pierden su fuerza cuando se recogen, explicó Flora. Deben prepararse donde crecen. Una idea radical se formó en la mente de Margaret, una que contradecía toda la sabiduría curativa convencional. ¿Estás sugiriendo que llevemos a los pacientes al bosque en lugar de llevarles los remedios del bosque? Flora asintió con certeza. La enfermedad le teme al bosque. Se esconde más profundamente cuando siente que el bosque se acerca. En circunstancias normales, estaba prohibido trasladar a pacientes en estado crítico. El viaje podía matar a quienes ya estaban debilitados por la enfermedad. Sin embargo, Margaret había sido testigo de suficientes intuiciones asombrosas de Flora como para considerar incluso esta peligrosa propuesta. Anciano Thomas, dijo, volviéndose hacia el anciano, necesito trasladar a los pacientes más críticos a mi cabaña del bosque. Thomas abrió mucho los ojos. Imposible. Muchos no sobrevivirían al viaje. Tampoco sobrevivirán aquí, replicó Margaret. He probado todos los remedios que conozco. Hay algo diferente en este brote, como si la enfermedad se estuviera adaptando a nuestros tratamientos. El anciano la miró a la cara y luego miró a Flora, que le devolvió la mirada con esa inquietante sabiduría que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. La niña cree que esto funcionará. Sí, lo cree. Y yo también, suspiró Thomas con pesadez. Entonces tendrás todo lo que necesites. El decreto te otorga plena autoridad. A medianoche los preparativos estaban listos. Los 6 pacientes más graves, incluida la hija de Harold, fueron colocados en camillas. Los hombres más fuertes del pueblo se ofrecieron voluntarios para llevarlas, con antorchas que iluminaban el camino a través del oscuro bosque. Esto es una locura, protestó Jacob, bloqueando su salida en la puerta del pueblo. Los estás matando al trasladarlos. Mi hija va con la curandera, dijo Harold inesperadamente, dando un paso adelante para salvar a docenas de personas con métodos que nuestro propio curandero no podía comprender. Si ella cree que este viaje es necesario, confío en su criterio. Jacob abrió la boca, sorprendido por este cambio de postura de su aliado más fuerte. Ya te han hechizado lo suficiente, interrumpió Harold. Mi familia siguió las acusaciones celosas de tu hermana una vez, lo que nos costó a nuestra curandera más hábil cuando más la necesitábamos. No volveré a cometer ese error. Con Jacob efectivamente silenciado, la procesión avanzó hacia la oscuridad del camino del bosque. Margaret iba delante, llevando una antorcha en una mano y sosteniendo a Flora con la otra. La niña no mostraba ningún temor por el viaje nocturno, con los ojos alerta y escudriñando la oscuridad como si viera cosas que los demás no podían ver. El bosque parecía responder a su presencia. Margaret notó cómo el viento se calmaba a su paso, cómo los sonidos normales de las criaturas nocturnas se silenciaban, creando una atmósfera casi reverente alrededor de la procesión de los enfermos. A mitad de camino de la cabaña, uno de los pacientes comenzó a tener convulsiones violentas. Los portadores bajaron con cuidado la camilla mientras Margaret se arrodillaba para administrarle el consuelo que pudiera. Para su sorpresa, Flora se acercó y presionó sus pequeñas manos contra el suelo del bosque junto a la camilla. Necesita tocar la tierra aquí, indicó Flora con tranquila autoridad.
La curación ya está esperando. Aunque confundida, Margaret ayudó a colocar a la mujer convulsionada de manera que su piel desnuda entrara en contacto con el suelo. En cuestión de segundos, la convulsión remitió. La respiración de la mujer, que antes era dificultosa, comenzó a estabilizarse. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Harold, arrodillándose junto a su hija inconsciente en la camilla contigua. No lo entiendo del todo, admitió Margaret, pero creo que Flora tiene razón. Hay algo en el suelo de este bosque, tal vez plantas microscópicas o minerales, que contrarresta la enfermedad. Siguiendo las indicaciones de Flora, sacaron a los demás pacientes de sus camillas y los colocaron en fila, tumbados directamente sobre el suelo del bosque. Margaret observó con asombro cómo sus síntomas remitían visiblemente, cómo el color volvía a sus labios azulados y cómo sus músculos rígidos se relajaban. El bosque los recuerda, explicó Flora, pasando de un paciente a otro y ajustando ligeramente su posición. Aunque ellos lo temían, los reconoce como tuyos. Al amanecer habían llegado a la cabaña. Los pacientes que horas antes parecían estar al borde de la muerte, ahora descansaban cómodamente, con su estado estabilizado por las misteriosas propiedades del bosque. Dentro del espacio familiar de su sala de curación, Margaret preparó remedios frescos a partir de plantas recogidas a pocos pasos de donde crecían. Harold la observaba trabajar con una mezcla de asombro y profunda vergüenza. «Yo fui uno de los que más te condenó», confesó en voz baja. «Ahora veo lo terriblemente equivocados que estábamos». Margaret midió cuidadosamente la tintura de raíz de corazón antes de responder. «El miedo a menudo se disfraza de rectitud», dijo finalmente. «Tu hija se recuperará por completo. Eso es más importante que los juicios del pasado». Afuera, la primera luz del amanecer iluminaba a Flora, que estaba de pie en el jardín, hablando en voz baja al zorro que los había seguido durante toda la noche. La niña se volvió hacia la cabaña, con el rostro iluminado por una certeza y un propósito que superaban su edad. «La enfermedad está retrocediendo», anunció al entrar. «El bosque le ha mostrado el camino de salida». La primavera florecía alrededor de la cabaña de Margaret en el bosque, ahora ampliada, con una segunda puerta que daba al camino desgastado que la conectaba con el pueblo. Las dos puertas, una que se abría a las profundidades del bosque y la otra hacia la comunidad humana, simbolizaban el puente que Margaret había construido entre mundos que antes se consideraban incompatibles. Habían pasado 3 meses desde el brote. Todos los pacientes se habían recuperado, incluidos aquellos que parecían no tener esperanza. La noticia de la curación del bosque se extendió más allá del pueblo, atrayendo a visitantes de comunidades lejanas que buscaban los remedios únicos de Margaret. Flora, que ahora tenía casi 4 años, se movía con confianza entre el bosque y el pueblo, sintiéndose como en casa en ambos reinos. Los niños que antes se mantenían alejados de la hija de la bruja ahora la seguían con fascinación, mientras ella les enseñaba a identificar plantas útiles y a respetar el bosque. Margaret estaba de pie en su jardín, observando a un grupo de mujeres del pueblo que cosechaban hierbas bajo su supervisión. Se habían convertido en una especie de aprendices, aprendiendo el delicado equilibrio entre tomar lo que se necesitaba y preservar lo que debía permanecer en estado silvestre. «La raíz del corazón se está extendiendo más allá del claro», observó Mary, que se había convertido en la alumna más dedicada de Margaret. «Es obra tuya». Margaret negó con la cabeza. «El bosque decide dónde crece la raíz del corazón. Yo solo la introduje en este suelo». El anciano Thomas se acercó desde el camino del pueblo, moviéndose más lentamente desde su enfermedad, pero con un propósito renovado. Su recuperación le había aportado un tipo diferente de sabiduría, una humildad que antes no tenía en su liderazgo. «La reunión del consejo fue bien», informó. «Tu propuesta de una escuela forestal de sanación ha sido aprobada por unanimidad». Margaret asintió, con satisfacción a pesar de su expresión mesurada. La escuela formalizaría lo que ya había comenzado, el intercambio sistemático de conocimientos sobre el bosque con aquellos dispuestos a aprender su sabiduría más profunda y los límites del santuario, preguntó ella, tal y como tú habías solicitado. «Desde el Gran Roble hasta North Stream, el bosque ahora está protegido de la caza y la tala», sonrió Thomas. «Algunos todavía se quejan, pero nadie puede negar que el bosque se ha convertido en nuestro mayor aliado en lugar de algo a temer». Dentro de la cabaña, los niños del pueblo se sentaban con Flora
y aprendían a preparar sencillos remedios curativos bajo su paciente instrucción. La escena habría sido inimaginable unos meses antes. Los padres enviaban voluntariamente a sus hijos a aprender de la niña del bosque, a la que antes temían. La mirada de Margaret se dirigió a las dos puertas, la original que ella misma había construido en aquellos primeros días desesperados y la más nueva, añadida después del brote. Entre ellas colgaba el cuchillo de caza de William, ahora retirado de su uso habitual, pero conservado como recuerdo de su viaje. ¿Volverás a vivir en el pueblo?, preguntó Thomas, siguiendo su mirada hacia las dos entradas. Margaret consideró la pregunta. El pueblo le había ofrecido la mejor casa, con un espacio dedicado a la curación. El decreto de destierro había sido quemado públicamente con disculpas formales de quienes lo habían apoyado más enérgicamente. «Mi lugar está aquí», respondió finalmente. «Entre dos mundos, Flora necesita el bosque tanto como necesita la comunidad humana», asintió Thomas con comprensión. «Entonces tenemos suerte de que el camino entre ambos mundos se haya vuelto tan transitado». Como si hubiera sido convocado por su conversación, Harold apareció en la puerta que daba al pueblo. El que una vez fue su más feroz oponente, se había convertido en uno de los más firmes defensores de Margaret tras la recuperación de su hija. Sanadora la saludó respetuosamente. «Las plantas que pidió a los comerciantes de la costa han llegado. Las he traído directamente». Margaret aceptó el paquete, semillas de tierras lejanas que podrían complementar sus remedios del bosque. «Gracias, Harold. Flora estará encantada. Ha estado soñando con flores azules que crecen cerca del agua salada». Harold levantó las cejas. «Efectivamente, son hierbas de flores azules. ¿Cómo podía saberlo?» Margaret se limitó a sonreír. Las habilidades de Flora habían crecido con su comprensión, aunque Margaret ya no intentaba explicárselas a quienes no estaban preparados para entenderlas. Al caer la tarde, los visitantes se marcharon por el camino del pueblo, dejando a Margaret y Flora solas con las sombras cada vez más densas del bosque. El zorro apareció como cada noche, ahora acompañado de dos crías que se acercaron juguetonamente a Flora. «¿Nos quedaremos aquí para siempre, madre?», preguntó Flora, rascando detrás de las orejas del zorro. Margaret se sentó junto a su hija en los escalones de la cabaña, observando cómo las luciérnagas comenzaban su baile nocturno en el límite del bosque. «Nada es para siempre, pequeña, pero este es nuestro hogar mientras sea necesario». Flora asintió con esa peculiar sabiduría que aún sorprendía ocasionalmente a Margaret. «El bosque dice que hemos vuelto a hacer las cosas bien». Desde el pueblo llegaba el sonido lejano de la campana vespertina que llamaba a las familias a cenar. Desde las profundidades del bosque llegaban los primeros ululatos de la noche. Los sonidos se mezclaban en el claro alrededor de la cabaña, no en conflicto, sino en armonía. Margaret rodeó con un brazo los hombros de su hija. El camino que había comenzado con el rechazo y la supervivencia desesperada, la había llevado a algo que nunca hubiera imaginado. Una vida entre dos mundos, más rica por abrazar ambos. La cabaña con sus dos puertas era testimonio de las posibilidades más allá de los rígidos límites. En el interior, los remedios y los libros de registro de Margaret contenían la sabiduría tanto del bosque como de la tradición humana, combinados de manera que honraban cada fuente. «Hemos construido algo especial aquí», dijo Margaret en voz baja. Flora se apoyó en su madre, viendo cómo se desvanecía la última luz del claro. «Algo que durará más que nosotras», asintió con A su extraña alrededor, certeza. La tarde se instaló en una transición pacífica. No era del todo día ni del todo noche, sino un umbral que pertenecía a ambos. Al igual que Margaret y Flora pertenecían tanto al bosque como al pueblo, cambiadas para siempre por su viaje entre mundos.